Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión, Cierres al sistema electrónico. Con su venia, diputada presidenta. A 98 años de la promulgación de la Constitución Política de 1917, después de varios procesos revolucionarios sangrientos que vivió y sufrió nuestro pueblo durante las 2 primeras décadas del siglo XX, hemos perdido el rumbo respecto de aquel mandato constitucional de establecer un Estado social, democrático y de derecho. Nuestro país está a punto de naufragar ante la ausencia, justamente, de un Estado de derecho, que nos tiene al borde de un Estado fallido. A pesar de que nuestra Constitución fue la primera en el mundo con un marcado carácter y vocación social, la parte esencial de su espíritu y letra es, como se dice coloquialmente, letra muerta. Parece exageración, pero les pondré algunos ejemplos. Los derechos humanos tutelados por el artículo 1 hoy están en la peor crisis de la historia reciente, lo que se refleja trágicamente en hechos tan lamentables como las masacres de San Fernando y Tlatlaya, así como la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. Y con las cifras de los miles de desaparecidos asesinados, torturados, de las miles de mujeres víctimas de feminicidios no esclarecidos y la mayoría ni siquiera investigados, que en cifras oficiales reconocidas como inconsistentes por la propia autoridad supera el número de 25,000 víctimas. Otro ejemplo, la no discriminación y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas consagradas en el artículo 2. Es una en gran medida esto es una simulación, puesto que las y los indígenas del país siguen siendo discriminados, perseguidos y violentados en sus derechos y ahora más que nunca en sus propiedades y recursos naturales. La educación pública y gratuita mandatada en el artículo 3 constitucional es una quimera, puesto que hay miles de niños y niñas adolescentes sin oportunidades de estudiar en condiciones de dignidad y seguridad. La libertad de expresión consagrada en el artículo 6 está siendo severamente amenazada con la persecución, el hostigamiento y, desgraciadamente, con los asesinatos de decenas de periodistas perpetrados en varios estados de la República. La propiedad de la nación sobre bienes estratégicos, en particular los hidrocarburos, ha sido conculcada en esta legislatura con una infausta reforma al artículo 27, violentando quizás la cualidad soberana de mayor importancia de nuestro país. Los derechos de los trabajadores y trabajadoras tutelados en el artículo 123 han sido brutalmente socavados, reduciendo al máximo los derechos y las prestaciones laborales. Todo el título 4 de la Constitución, que habla de responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, ha sido una mera simulación en donde la impunidad, la opacidad, la colusión de intereses y la corrupción en el ejercicio de la función pública han sido la norma. Somos un país donde los funcionarios, incluido el presidente de la República, son intocables, se hacen ricos de manera inexplicable e ilegal y nunca pasa nada. Y menos aún pasará cuando el presidente acaba de nombrar a un amigo como titular de la Secretaría de la Función Pública. Supuestamente esta secretaría en estado de extinción, pero revivida con un amigo para que lo investigue, el colmo del absurdo. El título 5, que habla de los estados de la Federación y del Distrito Federal. También se ha visto socavado su mandato federalista original y ahora vamos claramente a una involución centralista al extremo de que el titular se quiera apropiar la potestad de disolver poderes de los ayuntamientos con el pretexto de la inseguridad y de la presencia del crimen organizado. Tenemos diferentes ejemplos que estar documentando el día de hoy.
Lejos estamos de aquel ideal zapatista de tierra y libertad, del anhelado reparto agrario de la tierra, que es de quien la trabaja. Ahora son las decisiones del capital, con estas reformas, de ese capital usurero que gobierna nuestros campos, deciden qué cultivar, nos quitaron la suficiencia soberana de nuestro maíz nativo y hoy tratan de suplantarlo con los negocios transgénicos con el que pretenden detonar nuestra seguridad alimentaria, para depender de las empresas del capital extranjero y de los suministros que nos quiera destinar los Estados Unidos. Estamos atados porque así lo han decidido quienes nos han gobernado estos últimos 30 años. El día de hoy dirijo este mensaje a la gente. Sería absurdo pensar que está uno hablando ante la Cámara de Diputados con un pleno vacío. Por eso, a la gente le decimos el mensaje del día de hoy, que no asumimos la supuesta modernización de México porque las reformas recientes han sido en sentido contrario al espíritu social y nacional de la Constitución. Hoy la Constitución está de luto. Nos dirigimos a la gente y reiteramos nuestro compromiso de seguir luchando por una Constitución que permita una reestructuración unitaria de México, sin que se pierdan los valores democráticos que fueron instituidos en 1917. Convocamos a trabajar en una nueva Constitución social, nacional y democrática, que rescate el espíritu de la de 1917. Hay que retomar la identidad y el espíritu nacionalista que permita a las y los mexicanos condiciones dignas, con amplias libertades e igualdad de oportunidades. Sí es posible un México para todas y todos donde permee el buen vivir. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Alavés. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.